Hola lectores, bienvenidos a su canal La Biblioteca Frenchy. Los saluda Úrsula y en este videito les voy a contar lo que leí en julio y agosto. Se me ha hecho bastante difícil grabar videos y es que hemos estado haciendo algunas remodelaciones en casa. Entonces el ruido y la cantidad de gente entrando y saliendo no se daba la oportunidad de tener un momento de paz para contarle lo que he estado leyendo. Por lo mismo, he leído menos que lo que estoy acostumbrada a leer y es por eso que en este video he juntado los 2 meses. Espero les llame la atención alguna de estas lecturas y puedan anotarla para que sea la próxima que estén leyendo. Vamos de una vez a lo que nos gusta, los libros. Empezaremos con un audiolibro. Se llama En las tierras altas de Heidi Kimball. Y llegué a este libro por pura casualidad. Estaba navegando en Audible y me llamó mucho la atención la portada, ya que se veía una mujer sin cabeza, pero con un atuendo típico escocés. Y como saben, a mí me encanta todo lo que sea de Escocia, estoy afanadísima con Outlander y ahora su precuela, y esto me jaló mucho. Quise escuchar de qué trataba antes de comprarlo, pero metí el dedo de frente y terminé comprando el audiolibro. Pero bueno, por eso es que lo empecé a leer, no lo escogí yo. Ahora, yo le he dado a esta lectura 3 estrellas. Y es que siento que para mi gusto es demasiado romántica. No me gustan mucho los libros tan románticos, me gusta que tengan más que todo en una relación amorosa subes y bajas, ¿no? Pero ese típico romance cursi no es mucho de mi agrado. Lo que sí me gustó es que vamos a ver a una joven inglesa de la época 1700 más o menos, que su padre, bueno, ha hecho el acuerdo de matrimonio. Se va muy ilusionada, pero con mucha pena de dejarlo porque está enfermo. Entonces ella llega a Escocia y se encuentra con algo que no esperaba. Ella tenía miedo del hombre que le iba a tocar, pero cuando lo conoce un poquito, le gusta físicamente y luego también le llama la atención un poco su conversación, tienen cositas en común y todo va bien. Se casan y va a ocurrir algo que hace que este hombre se vaya y la deje en Escocia con el suegro, que no es muy de su agrado, y en fin. La trama va en que si ella le perdona o no le perdona el que la haya abandonado. Entonces, no tiene mucho, de verdad, de lo que a mí me gusta, pero estuvo entretenido. Como una novelita así para pasar el rato, más que suficiente. Siguiente libro, La Mariscala de Claudia Núñez. Este librito es bastante corto, nos cuenta la historia de Francisca Zubiaga. Ella fue la primera presidenta del Perú, pero no nombrada como tal, sino se le reconoce de esta forma, ya que ella se casa con Gamarra. Gamarra sí fue presidente de Perú, pero como en ese momento habían muchos conflictos, muchas guerras, justo estaba en plena independencia, él se iba a luchar y ella quedaba a cargo del país. Era una mujer fuerte, hija de un español y una cusqueña, y yo llegué a este libro porque vi una obra de teatro musical que de verdad estuvo preciosa. Yo, siendo peruana, no sabía nada de esta mujer y me llamó enormemente la atención y quería encontrar más información sobre ella. Este libro nos cuenta más o menos su historia, también tiene unos toques feministas que le da la escritora, nos hace pensar por qué no se escribe más sobre las mujeres, porque solamente nos han contado, por ejemplo, la historia del esposo y de todos los que lo rodeaban, más no de ella, y recién sale a la luz el papel tan importante que jugó. Me pareció interesante, pero no era lo que yo buscaba. Yo buscaba una novela de ficción histórica, donde pueda tener mucho más detalle de lo ocurrido, no solamente el contexto histórico, sino esa parte novelada donde nos hacen ver más qué es lo que sueña y piensa la protagonista. Es por eso que solamente le di 3 estrellas y me encantaría saber si ustedes saben algo de esto, porque sigo en la búsqueda de algo así. Ahora nos vamos a las 4 estrellas. Y
Esta categoría la inicia este libro de aquí, Ruta Sepetys con entretonos de gris. Este libro llegó a mí porque lo pusimos para el club de lectura. Este es el segundo libro que leo de la autora y me pareció muy interesante. No sabía yo todo lo que había sufrido muchos países como Lituania, que es del que habla este libro, ¿no? Estonia, en fin, Finlandia, todos estos países que están ahí alrededor por los rusos. Cuando vemos cosas de Segunda Guerra Mundial, siempre vemos el ataque hacia los judíos, cómo los llevaban a estos guetos, campos de concentración y, en fin, les hacían atrocidades. Pero no fueron los únicos. A los pobladores de Lituania, especialmente a toda esa gente culta, por decirlo así, profesores de universidad, escritores, artistas, en fin, todos los que conectaban un poquito más con la política y no se dejaban llevar por lo que decían las masas e iban como borreguitos, ¿qué hacen los rusos? Prácticamente los secuestran. Al igual que a los judíos, los sacan una noche de sus casas, con sus pocas pertenencias, con sus hijos, los suben en trenes y se los llevan a distintos sitios en Siberia, donde hacen sus pequeños campamentos, donde los matan de frío, de hambre y los hacen trabajar. Pero no solo en el tiempo de la guerra, sino muchísimos años después. Salen como veintitantos años después que acabó la guerra. Vemos cómo van a morir, cómo se destruyen las familias, todo lo que hacen por subsistir, por dejar huella de lo que pasó. El libro es muy triste, pero me encanta que ponga a la luz todo esto que vivieron. Es pequeño y de verdad vale mucho la pena. Otro libro de 4 estrellas es este de aquí, La Biblioteca de los Nuevos Comienzos de Michiko Aoyama. Es una escritora japonesa y me gustó mucho porque me hizo sentir un abrazo. A veces yo busco lecturas que no solo sean fuertes, que no solamente me hagan aprender y vivir sub y bajas de emociones, no. A veces me gusta algo bonito, simplemente que sea bonito y esperanzador. Y este es uno de esos libros. Este libro nos cuenta la historia de una bibliotecaria que es muy peculiar, ya que es una señora corpulenta que pareciera que da un poco de miedo, media seria, pero cuando se le acercan las personas a pedirle alguna recomendación, ella tiene esa habilidad de leerles la mente, por decirlo así, porque se da cuenta por las palabras, por los gestos, que esa persona está pasando por un momento especial. Y ella les recomienda no solo uno, sino 3 o 4 libros. Algunos del tema que están pidiendo, pero otros como para que abran su mente y se den cuenta que el problema por el que están pasando no es tan grave y que todo tiene solución. A la vez les regala un muñequito que ella misma teje y los deja pensando el por qué les da justamente esa figura. El libro, como les decía, es muy bonito, ve distintos casos por ejemplo, ¿no? Me acuerdo ahorita de una chica que trabaja en una editorial, luego va a ser mamá, la sacan de ahí, no sabe cómo regresar al trabajo, no quiere que su vida profesional se quede a un lado, a la vez tampoco quiere descuidar a su hija. Y bueno, se van viendo cómo las cosas se arman para que ella pueda encontrar la solución. El libro está de verdad lindo, como para un abrazo calentito para este otoño. Nos vamos a las 5 estrellas. En estos 2 meses he tenido varios libros buenísimos. Uno de ellos es Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet. Este también lo escuché en audiolibro. Me lo habían recomendado un montón y me dejó el corazón así, súper estrujado. Piedad Bonet nos cuenta una historia de su vida, completamente real. Y es el caso de su hijo Daniel, un muchacho de 20 y tantos años que comienza a presentar problemas de la salud mental. Lo diagnostican con esquizofrenia y ella nos va a contar todo lo que van a pasar los padres con ese diagnóstico, cómo se aferran a la esperanza de que él pueda llevar una vida normal, las crisis del muchacho, hasta que llegan a el suicidio de él y cómo ella lo afronta, ¿no? Con su familia. De verdad que el libro es para mí
hermoso porque nos muestra una historia que podría pasarle a cualquiera y me encanta cómo lo aborda. Esto no deja de que sea un tema duro, difícil, que duela y que de repente no es para todos. No todos queremos acercarnos a ese tipo de historias, pero si tú no tienes problemas, te lo recomiendo muchísimo. Otro de 5 estrellas es este de aquí, Lisa C. con las Islas de las Mujeres del Mar. Y esta es una historia bonita y cruda también, ficción histórica, y nos va a contar cómo estas mujeres coreanas que son buceadoras se ganan la vida diariamente, cómo se organizan, cómo entran al mar, qué es lo que pueden recoger y no, cómo tienen tanto respeto hacia la vida marina, que no es que exploten así por así y se recojan todo lo que encuentren, saben las temporadas, las respetan y también cómo enfrentan esos momentos en la guerra. Hay una historia de 2 amigas y cómo empiezan desde chiquitas juntas y lamentablemente en algún momento se van a separar y vamos a entender por qué pasó esto. Esta historia no solamente empieza en la época de guerra, sino mucho tiempo después, con los descendientes de ellas y cómo cuentan su historia. El libro es muy bueno. Yo leí hace un tiempo uno parecido que habla también de buceadoras, pero este no sé por qué me tocó un poco más y me gustó más. Recomendado, apúntalo, es espectacular. Otro de 5 estrellas, Las tinieblas y el alba de Ken Follett. Yo les he hablado un montón de esto, así es que creo que no necesita tanta explicación. Simplemente decirles que para mí Ken Follett es un genio y me gusta muchísimo. Y esta es la precuela de Los Pilares de la Tierra, donde nos va a narrar cómo es que de la nada empiezan a crear el pueblito Kingsbridge, que es donde se va a originar Los Pilares de la Tierra. Tiene de todo, ¿no? Violencia, política, mujeres fuertes, cómo se enfrentan a la vida. Es como una crónica de lo que va pasando en esa época. Claro que todo ficcionado, pero es muy, muy bonito. Es como todos este tipo de libros, hablan un poco sobre cómo los curas también son los que manejaban los pueblitos, todas estas argucias que hacían para salirse con la suya y los gobernantes que también eran bastante despiadados. Muy, muy bueno. Siguiente de 5 estrellas es esto, que fue una relectura, El infinito en un junco de Irene Vallejo. Esto es un ensayo. A mí me encantó. Creo que todos los que amamos los libros podemos disfrutar de este tipo de lectura. Lo que sí es que hay que entrar a ella pensando que es un ensayo, ¿no? Es un libro novelado, ¿no? Como lo que a muchos nos gusta. De repente los que están en el canal disfrutan también de lo que yo leo, que normalmente son novelas. Y, por ejemplo, lo leímos en el club y hay muchas de las chicas les pareció un poco pesado, pero es porque iban con esa idea, buscando una novela. Esto no es una novela, pero nos cuenta todo, desde cómo inicia el papel, cómo antiguamente eran tan valorados los libros, significaban estatus, significaban poder, no todo el mundo sabía leer y nos va llevando a través de los años hasta el día de hoy con lo que son los libros. Vamos a ver un poco de Alejandro Magno, de Cleopatra, los romanos, en fin, de todo la historia antigua y este apego hacia los libros, ¿no? Entonces, es como un librito de cabecera, lo puedes tener siempre a tu lado para leer un pedacito e ir descubriendo cosas. Y a pesar de que ha sido segunda vez que lo leo, es como que, o sea, yo sabía que iba de los libros, pero ya había olvidado todos esos datos históricos. Entonces, yo creo que se puede leer muchas veces. Todos los que amen los libros deben leerlo alguna vez y tenerlo en su biblioteca. Pienso que esto puede ser un nuevo clásico y que va a perdurar por muchísimos años más. Buenísimo. Y por último, pero no menos importante, este libro, gordito, bien gordito. Se llama El hombre, de Guillermo Arriaga. Esto no es una ficción histórica, es una ucronía y nos va a contar en 6 voces la historia de Henry Lloyd.
En esta historia, este hombre deja un legado muy grande, asegura económicamente a su familia por muchísimos años, ya tanto así que también vamos a ver, si no me equivoco, al tataranieto de Henry Lloyd en la historia. Entonces todos han quedado muy bien. Él viene de la nada, no tenía un centavo y logra hacerse con dinero. Este libro, como todos los de Arriaga, es fuerte, tiene escenas bastante perturbadoras para algunas personas. Nos va a hablar sobre la esclavitud, Estados Unidos, un poquito cómo él hace su dinero y lo que va pasando. A la vez también veremos la historia actual, como los decía, de este, no sé si era bisnieto o tataranieto, y también cómo quiere descubrir más sobre Henry Lloyd y va averiguando por cosas de la vida cómo era. Lo interesante es que son 6 voces. Cuando abres el libro no te dice quién está hablando, pero por el tono de voz, por decirlo así, las palabras que usa y cómo se expresa, tú vas a ir adivinando quién es el que te va contando la historia. Para mí, una obra de arte. Me encantó también conocer a Arriaga en la Feria del Libro de Lima, cómo explicó, cómo llegó él a este libro, escucha sus entrevistas. No sé si a todo el mundo le guste, pero yo he leído de él 4 libros y los 4 me han parecido geniales. Así es que si quieres empezar, podrías hacerlo con este. Espero alguna de estas lecturas les llame la atención, puedan leerla. Si han leído alguna, coméntenmela. Si me quieren contar también qué es lo que ustedes han leído en el transcurso de estos meses, me encanta leerlos. Gracias por estar aquí y nos estamos viendo en el siguiente video.